Hola terrícolas, mi nombre es Miss Dani y bienvenidos a la edición especial de la clase de matemática. Hoy veremos qué tienen en común una hoja de papel, las estrellas, las bacterias, el trigo y el ajedrez. Para esto he traído invitados y nuestra primera invitada es Miss Giselle. Hola, hoy les vengo a recordar sobre las bacterias. Recuerden que las bacterias son microorganismos que se encuentran en nuestro entorno. Algunos son muy perjudiciales y otros son muy beneficiosos. Por ejemplo, en la flora intestinal. ¿Sabías que de una bacteria en media hora podemos tener 2 bacterias? Porque se dividen en un proceso rápido y simple que se llama bipartición o división o fisión binaria. Sin embargo, podríamos decir que una bacteria a los 30 minutos vamos a tener 2, luego vamos a tener 4, luego vamos a tener 8 y así sucesivamente, demostrando un crecimiento exponencial. Y también, como les enseñaron sus amigos los matemáticos y nuestros amigos también, amigos de las ciencias, recordarles que podríamos expresarlo en forma de potencia. Si nosotros tenemos como base el número 2 bacterias y un exponente 4 ciclos, vamos a decir que es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2, los cuales te dan un número de 16 bacterias en 4 ciclos de 30 minutos cada uno. Y así, gracias a las potencias, podríamos determinar cuántas bacterias tendríamos en un determinado tiempo. Eso. Abrazos. Bye bye. Gracias, Miss Giselle. Ahora, siguiendo con las ciencias, Ser Felipe nos hablará de la astronomía. La matemática y la astronomía siempre han tenido mucha relación. Cuando queremos medir distancias muy grandes, como la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, por ejemplo, utilizamos algo que se llama la unidad astronómica. Y la unidad astronómica se inventó ya hace muchos años y corresponde a 1,5 por 10 elevado a 11 metros. O sea, 1, 5 y después 10 ceros. Es un número muy grande. Pero eso en distancia astronómica es muy chiquitito. Entonces, para medir distancias más grandes todavía, utilizamos los años luz. Así que es la distancia que se demora la luz en recorrer, ¿no es cierto?, durante un año, durante una vuelta del Sol, o sea, de la Tierra al Sol. Y esa distancia que recorre la luz en un año corresponde a 9,5 por 10 elevado a 15 metros. ¿Sí? Hartos metros. Pero esa medida aún así nos queda chica, por ejemplo, para medir la distancia de una galaxia completa o de una estrella hasta otra estrella, porque están muy lejos. Entonces se inventó otra unidad que se llama el parsec. Y el parsec son 3 por 10 elevado a 16 metros. O sea, un 3 seguido de 16 ceros. Si llenamos todo eso de ceros, son 16 ceros. Ni siquiera sé cómo se debería llamar ese número. Son trillones de metros. Y ustedes pueden saber más o menos cómo funciona el parsec si toman sus 2 dedos, o sea, si toman un dedo y cierran un ojo y después cierran uno y lo abren el otro, van a ver que su dedo se mueve, o sea, no, en verdad no se mueve, pero pareciera que se mueve. Esa es la distancia que nosotros utilizamos, o sea, esa es la forma que se utiliza. Imaginemos que un ojo es cuando vemos una estrella desde una parte de la órbita de la Tierra. Supongamos desde acá al medio estaría el Sol. ¿Sí? Acá está la Tierra. Y acá al otro lado sería 6 meses después, ¿no es cierto?, vemos a esa misma estrella. Sería como la distancia que lo que hacemos con los ojos. Cerramos uno, cerramos el otro. Entonces vemos una estrella, 6 meses después la volvemos a ver y vamos a ver que se mueve un poquito. Si ese movimiento corresponde a un segundo de arco, es porque está a un parsec de distancia. Después es trigonometría, lo van a ver después. Pero utilizamos entonces las potencias para hablar de distancias que son prácticamente inimaginables para nuestra escala de nuestra realidad, que estamos sobre la superficie de un planeta relativamente chico, frente a una estrella que también es relativamente chica frente a otras estrellas. Entonces utilizamos
estas potencias para hablar de distancias muy, muy, muy grandes. Ese ha sido un dato muy interesante para los futuros astronautas que tenemos en el ciclo. Ahora Ser Andrés nos va a contar una historia muy interesante que incluye trigo, ajedrez y potencias. Hola, ¿cómo están? Quería contarles la historia hoy día sobre el ajedrez. Bueno, no exactamente el ajedrez, tiene que ver más con el chaturanga. Resulta que hace unos 1300 años, por ahí por el siglo VII, en la India, vivía un rey, el rey Charam. Bueno, el rey Charam tenía un hijo, y ese hijo murió en una batalla. Entonces, obviamente, el rey Charam estaba muy triste. Tan triste estaba que no podía, o más bien, nadie podía animarlo, no podía ser feliz. Entonces, llegó un sabio llamado Sisa. Un juego llamado Chaturanga. ¿Ya? Se jugaba con un tablero, tenía peones, caballos, un rey y un elefante. ¿Ya? Es parecido al ajedrez, pero más antiguo. Ya recuerden que esto pasó hace unos 1300 años. Bueno, le enseñó a jugar Chaturanga y al rey le gustó mucho. Estaba bastante contento, tanto que ya dejó de estar tan triste por la muerte de su hijo. Y decidió recompensarlo. Y le dijo, bien, te puedo dar lo que tú quieras. Y él sí se dijo, no necesito nada en verdad, estoy contento con haber servido a mi rey. No te burles de la bondad de tu soberano, pídeme lo que quieras. Entonces Sisa lo pensó, dijo ya, te voy a pedir algo. Te voy a pedir que veas el tablero. En la primera casilla vas a poner un grano de trigo, en la segunda 2, en la tercera 4, en la cuarta 8, en la quinta 16, en la sexta 32, y ahí le dijo el rey, no, basta, eso es miserable. Si es lo que tú quieres y aún así has decidido burlarte de mi generosidad, está bien, te puedes llevar esa miserable recompensa. ¿Ya? Le dijo a su sirviente que le pasara su saco de trigo y que se fuera Sisa. Sisa dijo, ya, está bien, voy a esperar a que me entreguen los granos. Bueno, pasó el día y el rey se fue a comer, ¿ya? Fue a almorzar y le preguntó a su sirviente si ya le habían entregado el saco. Y el sirviente le dice, no, todavía no, están calculando todavía. Ah, bueno, que igual son hartos granos, ya está bien. Más tarde ese día, el rey se fue a dormir. Y antes de dormir le dijo al sirviente, supongo que ya le entregaron por fin los granos a Sisa. No, rey, lo que pasa es que todos los matemáticos del reino están intentando hacerlo, pero lo van a hacer, no se preocupe. ¿Pero cómo? ¿Tanto se demoran en cumplir mis deseos? Ya, tienen hasta mañana antes de que me despierte para que le entreguen la recompensa, si no es tanto un miserable recompensa. Entonces se fue a dormir. Al día siguiente llega un matemático, el matemático mayor, llega corriendo y le dice, es imposible, no se puede hacer. Necesitaría ocupar su granero, el granero de todo el reino. Necesitaría secar los mares y los océanos y cultivar hasta en el desierto. Y el rey dice, no, pero ¿cómo? ¿Pero cuánto grano es? Bueno, yo no saqué la cuenta, sino que esto es un problema matemático bien antiguo. Tiene que ver con las potencias. Yo no soy matemático, pero encontré que el número es más o menos 18 trillones 446.744 billones 73.709 millones 551.615 granos de trigo. Ahora, eso representa más o menos 15 billones de toneladas. Problema, al año, hoy en día, se producen unos 708 millones de toneladas por año.
Eso significa que para poder pagarle a Sisa se necesitan 21.600 años. Y solo llevamos desde que comienza esta historia 1.300 años. Supongo que Sisa todavía está esperando que le paguen. Aunque la historia termina con Sisa explicándole que no necesita nada, que él está contento y que no hay nada que le puedan dar para agradecerle. Si la idea era que él podía ayudar al rey, a su rey. Esa es la historia. Ojalá les pueda servir de algo para aprender potencia. Eso es todo. Que está muy bien. Chao. Finalmente, desde Santiago, nuestro último invitado nos muestra una relación poco conocida de una hoja de papel con las potencias. Creo que todos conocen y recuerdan a Ser Marcelo. Hola, profesor Marcelo Escobar haciendo un cameo desde Santiago para la clase de matemática del ABS. Me comentan que están viendo las potencias, entonces busqué algo interesante de potencias y encontré esta situación con un papel, cualquier papel que ustedes quieran doblar. Si ustedes lo doblan, van a ver que ese papel va a ir aumentando su grosor cada vez más y lo van a poder doblar hasta 7 veces sin mayor problema. Pero ya la octava vez cuesta bastante y seguir adelante con ello es difícil. Sin embargo, hay mucha gente en redes sociales que intenta hacerlo. Vi un video en YouTube que lograba doblarlo hasta 14 veces y me di cuenta que el grosor aumenta bastante. Entonces, matemáticamente veamos cómo aumenta el grosor a medida que yo voy doblando un papel cualquiera. Supongamos que tengo un papel de 1 milímetro, algo bastante común. En realidad son un poco más pequeños que 1 milímetro, pero usemos ese número para entender un poco la situación. Si tengo un papel cuyo grosor es 1 milímetro y lo doblo, en el primer pliegue, lo voy a escribir acá con azul, en el primer pliegue el resultado sería el milímetro inicial multiplicado por 2. Va a ser el doble. El segundo pliegue que yo realice va a dar como resultado lo que yo tenía anteriormente, pero lo tengo que volver a multiplicar por 2. Un tercer pliegue, lo marco acá con rojito, un tercer pliegue sería lo que yo ya tengo, que es esta expresión, pero multiplicado nuevamente por 2. Voy a ver un cuarto pliegue y en este cuarto pliegue nuevamente lo que yo ya tengo, que es esto, multiplicado por 2. Vemos que el 2 se repite y eso corresponde a lo que estamos trabajando en matemática, que son las potencias. Vamos a escribirlo entonces en forma de potencia. Esto sería 1 por 2 elevado a 1. Esto sería 1 por 2 elevado a 2. Esto sería 1 por 2 elevado a 3. Y esto sería 1 por 2 elevado a 4. Viendo esta situación, yo podría llegar a calcular qué ocurre en el pliegue número 14. Si yo avanzo, tengo que tratar de encontrar una relación entre el número de pliegue y el exponente de la potencia. ¿Cuál es la relación? Que el exponente de 2, miren, acá es 1, acá es 2, acá es 3, acá es 4, coincide con el pliegue. Fíjense, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Hay una coincidencia, por lo tanto, si yo quisiera saber cuál es el grosor en el pliegue número 14, yo no tengo que hacer toda esta multiplicación grandota. Simplemente tengo que decir que el resultado va a ser 1 por 2 elevado a 14. Ahora bien, ¿cuánto es 2 elevado a 14? Nosotros deberíamos saber ya en octavo que 2 elevado a 10 es 1024. Si seguimos esta sucesión, podemos llegar rápidamente a que 2 elevado a 14 es 8192. Entonces, el grosor de este papel que yo doblé 14 veces es 8192 milímetros. Los milímetros no son tan fáciles de entender para nosotros porque en general nosotros trabajamos con centímetros. Entonces, esto que está acá es lo mismo que decir 819,2 centímetros. Y es lo mismo que decir 8,192 metros. Imagínense, 8 metros, eso es 4 o 5 veces la altura de ustedes. Eso es lo que se consigue doblando un papelito 14 veces. Impresionante. Piensen que si lo logran doblar 15 veces sería el doble de eso. O sea, serían casi más de 16 metros. Impresionante. Les dejo el dato, me despido. Recuerden lavarse las manitos, recuerden quedarse en casa
y seguir estudiando matemática. Chao, chao. Esa ha sido nuestra clase de hoy, chicos. Como pueden ver, las potencias tienen diversas aplicaciones dentro de nuestra vida. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y lávense las manos